Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación, meditación sobre la fe católica, apoyándonos en Santo Tomás de Aquino. Sábado después del Corpus Christi. Es efecto de la Eucaristía, es la consecución de la gloria eterna. El hecho de comulgar dignamente da derecho a la vida eterna, al paraíso. Esto lo sacamos de la tercera parte de la Suma Teológica, cuestión 79, artículo 2. Santo Tomás dice, citando el Evangelio, claro, si alguno comiere este pan, vivirá eternamente. San Juan 6, 52. En ese sacramento podemos considerar aquello que obra el efecto, o sea, el mismo Cristo, en él contenido, y su pasión en él representada, y aquello por el cual tiene efecto, a saber, el uso del sacramento y sus especies. En cuanto a ambos extremos, puede afirmarse que ese sacramento causa la consecución, el conseguir la vida eterna. En efecto, el mismo Cristo, por medio de su pasión, nos abrió la entrada de la vida eterna. Como se dice en la Carta de los Hebreos 9:15, es mediador de un Nuevo Testamento, para que interviniendo la muerte reciban la promesa de la herencia eterna los que han sido llamados. Entonces Cristo, mediante su muerte, su crucifixión, hizo un nuevo pacto, un Nuevo Testamento, mediante el cual reciban la promesa de la herencia eterna los que han sido llamados, bautizados y viviendo en gracia de Dios. Porque cuando uno peca mortalmente, renuncia a la promesa de Cristo, rechaza el pacto, rompe el pacto con Cristo. Del mismo modo, la reflexión del manjar espiritual y la unidad significada por las especies del pan y del vino tienen lugar ciertamente en la vida presente, pero de manera imperfecta. Perfectamente se dan en el estado glorioso. Entonces, el que comulga dignamente, tiene ya las arras de la vida eterna, pero todavía no goza de la visión con Dios nuestro Señor. Entonces, por eso, por gracia, por no ver a Dios cara a cara y no gozar de Él bien directamente, cara a cara no lo ve, entonces por eso puede pecar, pero en el cielo ya no. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dignamente vivirá eternamente, dice Cristo nuestro Señor. Santo Agustín dice, los hombres cuando comen y cuando beben, lo que buscan es no tener hambre ni sed. Pero esto en realidad solamente lo proporciona esta comida, esta bebida que hace inmortales e incorruptibles a los que la toman en la compañía de los santos, donde tendrá lugar la paz y la unidad plena y perfecta. Entonces, los que comulgan dignamente, esta comida y bebida que es cuerpo de Cristo hace inmortal al hombre e incorruptible, y lo lleva a la compañía de los santos. Es decir, el que comulga dignamente en estado de gracia y no en pecado mortal, Dios le da derecho a la vida eterna gloriosa, porque los condenados también son inmortales en el sentido que no mueren su alma, pero prácticamente están muertos porque están en el infierno separados de Dios. Y aunque este sacramento corresponda a los viadores, a los que estamos en este mundo caminando hacia la eternidad, incapaces aún de la gloria, no se sigue que el efecto del mismo no sea la consecución de la gloria. Entonces estamos en la tierra todavía, pero el efecto, el fruto de la comunión es la vida eterna, en los que perciban el camino recto. Se dice en San Juan 6:52, el que come de este pan vivirá eternamente, pero la vida eterna es la vida de la gloria. Luego, el efecto de este sacramento es la consecución de la gloria eterna. En este sacramento se puede considerar aquello de donde procede el efecto, que es el mismo Cristo contenido y su pasión representada. Entonces, en la comunión que recibimos a Cristo mismo y su pasión, es decir, Él dio su vida por nosotros,
en la cruz, bien, se nos aplica esta salvación a nuestras almas. Y aquello por lo que viene el efecto, o sea, el uso del sacramento y las especies sacramentales, pues bien, bajo los dos aspectos es propio de este sacramento causar la consecución de la vida eterna, porque fue el mismo Cristo quien nos abrió por su pasión la puerta de la vida eterna, según aquellas palabras de la carta de los Hebreos 6:15. Él es mediador de la nueva alianza, para que por su muerte reciban los llamados la promesa de la herencia eterna. Por lo que en la forma de sacramento se lee: este es el cáliz de mi sangre de la nueva y eterna alianza. Entonces, San Pablo dice, Hebreos 6:15, es mediador de la nueva alianza, y Cristo dice, es el cáliz de mi sangre de la nueva alianza. Es algo importante. Y precisamente esa sangre de la nueva alianza la recibimos en la Sagrada Comunión. Mientras que los pobres protestantes, engañados por Lutero, los sacerdotes malos, corruptos y políticos corruptos de su tiempo, desviados, los protestantes desviados del camino de la fe católica, piensan que la sangre de Cristo los cubre. Bien dicho, pero ¿cómo los cubre? Bien, los cubre mediante el bautismo, los purifica mediante la confesión, los alimenta, los cubre mediante la Eucaristía, la comunión, y no tiene nada de esto, por desgracia. Ni siquiera vale el bautismo de las sectas recientes actuales, porque ya no creen pecado original. De la misma manera, el sustento de la comida espiritual y la unidad significada por las especies del pan y del vino ya se obtienen en la vida presente, aunque de modo imperfecto, pero se obtendrá de modo perfecto en la gloria. Por lo que Santo Agustín, comentando las palabras de San Juan 6:26, dice, mi carne es verdadera comida. Dice Santo Agustín, los hombres desean la comida y la bebida para no tener hambre, para no tener sed, pero esta hartura en realidad no la otorgan más que esta comida, esta bebida, que convierten a sus consumidores en inmortales e incorruptibles en la sociedad de los santos, donde habrá paz y unidad plena y perfecta. Entonces, la diferencia entre la comida natural y la comida espiritual del cuerpo de Cristo es que el cuerpo de Cristo nos hace realmente compañeros de los santos y de los ángeles en la perfecta paz del cielo. Entonces, pues, hermanos, uno de los efectos importantísimos, además de iluminar, santificar, proteger, fortalecer, bien de la comunión, es garantía de la vida eterna. Garantía de la vida eterna. Es importante esto. En verdad, verdad os digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no viven su sangre, no tendrán la vida en ustedes, la vida eterna. San Juan 6:53. El que come de este pan vivirá eternamente. No puede ser más claro nuestro Señor Jesucristo. Por eso los primeros cristianos bien acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y a la fracción del pan y a las oraciones. Hechos los Apóstoles 2:42. Es importante eso también. En los Hechos 20, versículo 7, el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan. Aquí dice, el primer día de la semana es domingo y había fracción del pan. Fracción del pan, en lenguaje antiguo cristiano, es la misa. La misa donde se hace las oraciones, el sacrificio, y después se recibe, claro, la Santa Comunión. Entonces, el hecho de tener el cuerpo de Cristo, beber su sangre, bien, es muy importante. Cuerpo y sangre, alma y divinidad están en la divina hostia. Y otra vez lamento mucho la expresión de estos pobres desviados, engañados con un falso evangelio. Pretenden tener la sangre de Cristo porque lo dijeron. No, la sangre de Cristo se recibe mediante los santos sacramentos. Y por eso, queridos hermanos, les suplico, tengan hambre y sed de la Eucaristía, de la comunión, pero como Dios manda. Como Dios manda, es decir, recibirla dignamente, en estado de gracia, nunca en pecado mortal.
porque el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, es decir, en pecado mortal, y bien come y bebe su propia condenación. Qué desgracia, 1 Corintios 11:27. El que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Actualmente estamos en una crisis tremenda. El Papa Juan Pablo II lo dijo en 1981. Y bien dijo el Papa que se habían esparcido verdaderas y propias herejías en el campo dogmático y moral en la Iglesia, y la liturgia ha sido manipulada. Hoy hay sacerdotes pobrecitos, ya ni idea tienen, depende, hay gente bien formada y otros muy mal formados, y piensan que es una comida como protestantes. Estos sacerdotes ya no son católicos y pierden la fe católica, pobre de ellos, ¿eh? Entonces, si alguien te dice, estás en unión libre, estás en pecado mortal, estás en fornicación, estás teniendo relaciones de Sodoma y Gomorra, no hay problema, puedes comulgar, y bien mienten, es mentira. San Pablo lo dice claramente, 1 Corintios 6:9 siguientes. No se hagan ilusiones, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los borrachos, ni los maldicientes, etc., ni los afeminados heredarán el reino de Dios. Es algo importante saber esto. No se burla de Dios, no se burla de Dios. Sí, el cuerpo de Cristo es garantía de vida eterna. El que come de ese pan vive eternamente, pero come este pan de una manera digna y jamás en pecado mortal. Es muy importante. Y además nuestro Señor promete la resurrección. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. San Juan 6:51 al 58, especialmente 54. Ahora los protestantes pobrecitos, dije, no tienen nada, no tienen sacerdocio, no tienen misa, no tienen quien tenga poder de consagrar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando un pastor hace un simulacro de un culto inventado que ofende más bien a Dios, y bien dice cuerpo de Cristo, da una galleta de un poco de pan, un poco de vino, un jugo, y bien no hay nada, aunque sea pan de trigo, vino de uva, no hay nada. ¿Por qué? Porque no es sacerdote, no recibió el cuerpo de Cristo. Supongamos que usted tiene un cable, al kilómetro 10 se corta el cable y añade durante 50 kilómetros cables, no están enchufados, el cable inicial está cortado. Lutero no pudo ser sacerdote, era un simple sacerdote, es el obispo que hace el sacerdote, y Lutero nombró catequistas laicos, llamados pastores. Y bien, esos pastores no son pastores, no son nada, son catequistas, predicadores, pueden tener virtudes humanas, una que otra cristiana también, eso no es el problema es que no son sacerdotes. Si usted no enchufa el cable de donde viene la electricidad, no habrá corriente. Si usted enchufa el cable a tu teléfono, pero no enchufa en la corriente eléctrica, no va a cargarse. Eso es lo que pasa con esta gente. Y dije, los sacerdotes que quieren dar la comunión a todos, como los de Alemania, pobrecitos, perdieron ya la fe, son protestantes, son herejes tremendos. Y bien, los que quieren dar la comunión a los vueltos a casar, más bien a los adúlteros, los que quieren dar la comunión a los protestantes que no creen en la Eucaristía, bien, esta gente ya no tiene fe y quieren imponer sus ideas a la Iglesia Universal. No se puede. Recemos por el Papa, los obispos tienen fuertes, y que no cambie nuestra fe católica al recibir unos euros de esta gente perdida. Esta gente va a llevar esta nación a la apostasía. Ya son apóstatas. Todo sacerdote que piensa que puede dar la comunión a cualquiera viviendo en pecado mortal es un apóstata, es un hereje, es un falso pastor. Anuncia un evangelio distinto. Que Dios nuestro Señor tenga piedad de nosotros, mantengámonos fieles a la fe de todos los santos. La fe de la Iglesia está en los viejos catecismos que los obispos, sucesores apóstoles, nos han explicado. No otra cosa. Cuidado. Digo esto por amor a la Iglesia y a las almas. El que predica otro evangelio, maldito sea. Gálatas 1:8. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.